Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Como cada semana, nos place saludarte y decirte que nos sentimos muy contentos de que nos sintonices y nos sigas a través de este medio del Internet. Estamos por comenzar nuestro repaso de la lección número 9, que se titula Reforma, consecuencia del reavivamiento. Me place darte una cordial bienvenida. Soy el pastor Edgar Benítez y a nombre de todo el equipo que semana a semana preparamos este repaso, queremos decirte gracias por tu preferencia. En esta ocasión estudiaremos un tema igual de apasionante que los que hemos estado analizando. Estudiaremos la reforma como consecuencia del reavivamiento. Y me gustaría introducirlo de la siguiente manera. ¿Alguna vez has quedado en un cuarto oscuro o has llegado a algún lugar que está oscuro? ¿Qué es lo primero que haces? ¿En qué te enfocas? ¿Te enfocas en sacar las tinieblas o te enfocas en encender la luz? Te pregunto esto porque me parece que en la vida espiritual a veces nos sucede eso. Estamos enfocados en lo que no podemos hacer y no nos enfocamos en lo que sí debemos hacer. Cuando tú te enfocas en sacar las tinieblas de un cuarto, no lo puedes hacer con una escoba, no lo puedes hacer con una aspiradora para sacar las tinieblas, no lo puedes hacer. Tienes que enfocarte en encender la luz, porque cuando la luz llegue, las tinieblas se disipan. De eso vamos a hablar justamente en esta ocasión. Cuando tú permites que el reavivamiento llegue a tu vida, las reformas vendrán como consecuencia. Déjame explicártelo. Estoy pensando un poquito en el rey Josías. En el segundo de Reyes capítulo 23 nos dice que el rey Josías con todo el pueblo fueron al libro, fueron a las escrituras. Y después que se dieron cuenta que estaban haciendo mal, reavivaron esa relación con el cielo, entonces vinieron reformas maravillosas. Ojalá que el repaso de esta lección nos ayude a reavivarnos, número 1, y después a hacer cambios en nuestra vida, manifestadas en reformas que Dios quiere que hagamos. Como cada semana, queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos. El pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, le damos una cordial bienvenida, pastor. No, al contrario, es un placer estar para el repaso de la lección de Escuela Sabática y enviar un saludo a los hermanos que nos sintonizan. De manera muy especial quisiera saludar a los hermanos que nos sintonizan en Chile, mandar un saludo a María Emilia, una colega que estudiamos juntos hace tiempo la maestría en Relaciones Familiares. Un saludo, María Emilia, y al igual que a tu esposo, el doctor Segundo. Claro que sí. ¿Qué le pareció la lección, pastor? Bueno, esta lección es realmente fabulosa. ¿Cómo podemos realmente notar que hay un reavivamiento en la vida de las personas? Pues a través de una reforma. Aquí si no deje espacio, ¿verdad? No deje espacio. Si no hay cambios, no hay reavivamiento. No está viendo nada, por el contrario, está extinguiéndose la flama, se está extinguiendo de tal manera que puede morir. Claro que sí. Una cosa llevará a la otra. Exacto. Muy bien, y también le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo el pastor Abraham Ramírez Méndez, quien es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues listos para considerar la lección de esta semana y pues vemos que la reforma siempre será consecuencia del reavivamiento. Puede haber cambios en la vida de una persona, pero si no viene a través de un reavivamiento serán cambios superficiales, temporales o cambios negativos. Correcto. Siempre la reforma vendrá a través de un reavivamiento. Gracias, pastor. Bien, y queremos, como cada semana también, proporcionar un bosquejo de la lección. Yo creo que este bosquejo, mucha gente nos lo ha comentado, es muy importante para ellos, ha sido beneficioso, porque recuerda que en el bosquejo que sugerimos, tratamos de abarcar toda la lección. De hecho, nosotros en un momento más te vamos a decir en cada punto cuáles son los días que se abarcan del estudio de la lección. Así que, para beneficio de nuestros hermanos que nos siguen y maestros de Escuela Sabática, ¿cuál considera usted, pastor Isidro, sería el primer punto de este bosquejo sugerente? De acuerdo a lo que contiene la lección de Escuela Sabática de esta semana, es la reforma en la Biblia. Y esto abarcaría desde el domingo hasta el día martes.
Correcto. La primero trata la reforma en el Antiguo Testamento y después la reforma en el Nuevo Testamento. Así que esa sería la primera parte, la reforma en las Sagradas Escrituras. Muy bien. A tu consideración, Pastor Abraham, ¿cuál sería el segundo punto de este bosquejo? El segundo punto podría ser, pastor, la reforma en la iglesia cristiana. ¿No? Dios siempre quiere llevar a su iglesia a la verdad, y entonces en el tiempo de la reforma, con Martín Lutero y otros, se dio ese movimiento de reforma, aunque fue una reforma incompleta, como lo vamos a ver después. Correcto. Y me parece, Pastor, que en ese punto se abarcaría el día miércoles. El miércoles, sí. Día miércoles, ¿verdad? Miércoles. Muy bien. Y si les parece bien, en el tercer punto sería el siguiente, la reforma en el tiempo del fin. Y me parece que este punto abarcaría lo que sería el día jueves. Y como tú sabes, el día viernes viene siendo solamente un repaso, una reafirmación de lo que se ha hablado con algunas citas del Espíritu de Profecía. Así que para beneficio de todos los que nos siguen y les es útil este bosquejo, el primer punto sería la reforma en la Biblia, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, que abarcaría del domingo al martes. El segundo punto, la reforma en la iglesia cristiana, una reforma incompleta, que abarcaría el día miércoles. Y el tercer punto, la reforma en el tiempo del fin, que abarcaría prácticamente el final de la lección del día jueves. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, para después iniciar nuestro repaso de la lección. Oremos. Señor, pedimos de ti sabiduría, porque reconocemos que todas las cosas buenas provienen de ti. Así que, Señor, te pedimos que tú nos unjas con el poder de tu Espíritu Santo, para que lo que hablemos, los conceptos que compartamos, puedan ser conceptos que provengan directamente de ti. Amén. Bendícenos y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y entonces en un momento regresamos a analizar esta interesante lección titulada Reforma, consecuencia del reavivamiento. No se vayan, en un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos por iniciar nuestro repaso de la lección número 9, Reforma, consecuencia del reavivamiento. Y vamos a entrar de lleno directamente a nuestro primer punto, que es la reforma en la Biblia, un estudio basado del día domingo al día martes. Pastor Abraham, Pastor Isidro, ¿por qué es necesario experimentar una reforma? Porque si somos atentos, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ha habido necesidad de una reforma. ¿Por qué es necesaria una reforma, Pastor? Bueno, nosotros tenemos que entender primero que lo primero que la iglesia necesita es el reavivamiento. ¿Y por qué necesita un reavivamiento? Hay un parrafito que quisiera leer del viernes de la lección de escuela sabática, que justamente nos dice qué es el reavivamiento. Dice, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. En pocas palabras, siempre la vida espiritual se ha estado apagando. El pueblo de Dios siempre ha estado se apaga la vida y se prende la vida, ¿no? Prendiendo y apagando, como si fueran luces intermitentes, ¿no? Por periodos intermitentes el pueblo a veces está bien prendida la luz, a veces se apaga la luz y a veces casi se apaga la luz, ¿no? No siempre se ha apagado de forma completa, pero a veces se apagó de manera completa y a veces casi se apagaba. Entonces, por eso se necesitaba en ese caso un reavivamiento, el que la vida espiritual otra vez pueda estar en esa relación estrecha con el cielo. Y la reforma, porque sin lo otro no entendemos que debe haber cambios. Más de una vez en el Antiguo Testamento se hicieron reformas. Y hace un rato atrás, aquí en la plática que teníamos, el pastor Abraham justamente hablaba del reavivamiento bajo el rey Josafat. Se hizo un reavivamiento, pero, pastor, tú decías que no se completaron las reformas. Es decir, había un reavivamiento, pero no siempre alcanzó el cambio total.
como Dios lo esperaba. Y Dios espera que toda reforma nos lleve a un cambio total. A veces las reformas que se realizaron con el pueblo de Dios todavía no alcanzaron la plenitud. Sin embargo, lo que Dios espera es un cambio completo. Correcto. Significa, pastor, que cuando hablamos de reavivamiento, me imagino unas brasas, pastor, que se están apagando. Y entonces tenemos que ponerle otra vez combustible y avivar para que prenda otra vez. De eso estamos hablando, pastor. Sí, reavivamiento. Es decir, en alguna ocasión ya estaba viva. Correcto. Se ha ido apagando, ¿no? En la historia, en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios, hubo muchos periodos donde esas llamas se fueron apagando, hasta que solamente quedaban ya brasas espirituales ahí. Entonces Dios vio la necesidad de que su pueblo se incendiara otra vez, ¿verdad? Y entonces produjo reavivamientos, como en el caso que mencionaste, cuando se encontró el libro de la ley, se leyó y todos estaban atentos a ese libro, ¿verdad? Y empezando desde el líder espiritual, en este caso el rey Josías, rasgó sus vestidos, entonces se produjo un reavivamiento por escuchar la palabra de Dios, y eso los condujo a un pacto. Hicieron un pacto y entonces cambiaron de actitudes, cambiaron de hábitos, cambiaron de su manera de vivir, ¿no? Entonces, gracias a Dios, que Dios no deja apagar a su pueblo espiritualmente. Amén. Cuando lo necesita, Dios manda profetas, Dios manda mensajeros para que aviven eso. O bien, en este caso, ¿verdad? Hizo el Señor que se encontrara el libro de la ley en los escombros, cuando estaban viendo ahí para levantar el templo, ahí encuentran el libro de la ley. Un Dios que está atento a nuestra situación espiritual y que nos da lo que necesitamos. Bendito sea. Correcto. Sí, por eso es que en el Antiguo Testamento hay 3 reavivamientos muy sobresalientes, ¿no? En el Antiguo Testamento. El primero, que mencionamos bajo Josafat, donde hicieron falta algunos cambios. Después viene el de Ezequías, donde inclusive la Sagrada Escritura es bien clara, en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 13 en adelante, donde dice que inclusive se abrieron las puertas del templo porque estaban cerradas. Entonces abren las puertas del templo para que la gente pueda llegar y celebran la Pascua. Y una cosa muy interesante, como lo describe el 2 libro de las Crónicas, es como nunca se había hecho, ¿no? Y después viene un tercer reavivamiento, que es el periodo de Josías. Ahora, lo interesante es que nosotros encontramos estos 3 reavivamientos en el mismo libro. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo prendía fuego. Iba de un clímax. Sí, pues prendía fuego, ¿no? Correcto. Agarraba una vida espiritual sólida. Fuerte. Y encendía y todo estaba bien. Pero después de un tiempo, ¿qué pasaba? Venía una curva. Venía una hacia abajo. debacle, ¿no? Ya casi se apaga y otra vez Dios en su misericordia, como mencionó el pastor Abraham, otra vez hacía que el fuego se encendiera. Y estaba encendido el fuego y había cambios. Pero otra vez, ¿qué era lo que pasaba? Se olvidaban de que había que mantener el fuego ardiendo. Eso puede pasar, pastor, hoy en día en nuestra vida espiritual. Claro. Y puede ser que mucha gente que nos está escuchando o algunos estamos atravesando tal vez por una situación como esa. Viene un reavivamiento en nuestra vida y mantenemos ese reavivamiento, pero después se va apagando otra vez esa llama, ese primer amor, que más adelante vamos a hablar de eso. Pastor, ¿quiere decir que el reavivamiento puede experimentarse en varias ocasiones? Todas las veces en que se está apagando la llama, hay que atizarle, ¿no? Nosotros utilizamos esa expresión, atízale al fuego. Hoy no lo entendemos tanto porque pues no estamos usando los leños y esas cosas, ¿no? Porque hoy nada más, ¿sabes qué? Enciende la estufa y no pasa nada. Pero cuando se tenía que hacer una fogata y se colocaban los leños diferentes y sabemos que esa fogata, por ejemplo, tenía que durar toda la noche, por estarnos ahí, estar ante el calorcito o simplemente como un medio de protección, que se dieran cuenta que estamos por ahí para ahuyentar alguna bestia salvaje, etc. Alguien se queda cuidándolo para que no se apague, y cuando ya se queda dormido, ¿qué es lo que se...? Oye, ¿sabes qué? Atízale, ¿no? Es decir, métele más combustible. Aliméntalo. Aliméntalo, ¿no? Aliméntalo. Alimenta el fuego. Alimenta el fuego.
Entonces, esto justamente hace que nosotros entendamos el proceso. En el Antiguo Testamento encontramos esos casos. En el Nuevo Testamento encontramos otros casos. La iglesia de Corinto, por ejemplo, era la iglesia del Señor. Dios los llama a los santificados, etc. Pero les llama también a una renovación de su vida espiritual, porque hay un montón de prácticas que están realizando y que hacen que su vida espiritual otra vez esté perdida. Entonces Dios les invita otra vez, volviendo a lo que decía el pastor Abraham, Dios les invita, ¿saben qué? Tienen que entender que lo que están haciendo justamente. ¿Y sucedieron los cambios, pastor? Sucedieron los cambios. Correcto. Viene el reavivamiento y viene la reforma. Pero puede ser que viene la reforma, pero si nos alejamos de Dios, si ya no le atizamos, si ya no alimentamos ese fuego que debe estar constantemente ardiendo, ¿qué son el combustible para que se mantenga esto? Claro, es bueno ya lo hemos decirlo. dicho, la lectura de la Biblia, la oración, la testificación. Si hacemos esas tres cosas, estaremos atizando eso, las llamas estarán ardiendo y las reformas serán permanentes. Cuando nos alejamos del estudio de la Biblia, nos alejamos de la oración, dejamos nuestra relación con Cristo. Eso puede venir para abajo. Lo que le pasó a Éfeso. Has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Estabas vivo. Yo creo que muchos de nosotros podemos recordar cuando se conoció la palabra de Dios, cuando se bautizaron, aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Eso ardía, ¿no? Había deseos de ir a la iglesia, de estudiar su palabra, de cantar alabanzas, de estar con Cristo Jesús. Estaba vivo. Pero puede ser que a veces caigamos en el deber. Es decir, yo lo tengo que hacer. Y caemos en un formalismo. Los dos peligros que veíamos hace algunas lecciones, ¿no? Caemos en el formalismo. Leo la Biblia, sí, pero ya no buscándolo de todo corazón. Simplemente como un requisito, como un deber que tengo que hacer. Pero entonces, pastor, tú estás diciendo que los pilares que ya hemos mencionado, la oración, estudiar la Biblia, no deben convertirse tampoco en meros formalismos. Estamos hablando más bien de alimentar la relación con Jesús. Así es. Una conexión con Jesús. Así es. De un disfrute, ¿no? Sí, no una mera práctica, pastor. Y por eso a veces tenemos nosotros que cambiar nuestra forma de estudiar. Porque a veces cuando seguimos el mismo formato, caemos en el formalismo, ¿no? Por eso se llama formalismo, un formato establecido, ¿no? Es como cuando comemos, no siempre desayunamos lo mismo, ni comemos lo mismo, ni cenamos lo mismo. Aunque siempre el alimento que más nos guste sea muy sabroso, pero tenemos que variar para que tengamos una alimentación balanceada. Lo mismo y pasa, por eso nos siguen dando ganas de comer, pastor. y por eso tenemos el deseo. Y es más, cuando nos presentan una comida tan apetitosa, nos dan deseos. Entonces, yo creo que una de las maneras es a veces cambiar nuestra manera de estudiar las Sagradas Escrituras para que los efectos se hagan. Miren, por ejemplo, me llama mucho el caso de la iglesia de Éfeso, de Hechos 19, porque a partir del versículo 17, dice, y esto fue conocido por todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído, ellos ya habían creído, pero vean qué es lo que dice después, venían y confesaban sus malos hechos. Y muchos de los que habían practicado la magia trajeron su libro, los quemaron ante todos. Y sacando la cuenta del precio hallaron que era 50,000 denarios. ¿Qué quiere decir? Eran ya miembros de la iglesia, pero todavía tenían su Biblia, vamos a poner el asunto así, tenían su Biblia, pero tenían otros libros que de vez en cuando consultaban para la magia. ¿No sabes qué? Te voy a hacer una barrida, te voy a quitar el mal de ojo, etc. Pero ellos dicen que después de que entendieron, les llevó un cambio tan sólido que ahora trajeron todos esos libros. Y los quemaron. Es decir, nada va a interrumpir de aquí en adelante nuestra relación con el cielo. Amén. Que se verá justamente en actos como este. Reforma en acción. Bien, si les parece bien, vamos a hacer una pausa para después regresar con el segundo punto. No se vayan, quédense con nosotros. Será un gusto tenerlos todavía en esta transmisión. Regresamos.
sea en valle o en alta montaña. Lo que hace mi vida mejor es la belleza de tu compañía. No importa el lugar, si conmigo el Señor está, con mucho o poco soy feliz. No importa si estás dentro o fuera, cubres mi necesidad dentro de mí. Tu presencia hace la diferencia. Tu presencia transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo. Eres lo que necesito. Donde quiera que estés, mi Señor, sea en valle o en alta montaña, lo que hace mi vida mejor es la belleza de tu compañía. No importa el lugar, si conmigo el Señor está, con mucho o poco soy feliz. No importa si estás dentro o fuera, cubres mi necesidad dentro de mí. Tu presencia hace la diferencia. Tu presencia transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo. Eres lo que necesito. Yo prefiero estar en un desierto. Si tú estás allí, nada es incierto. Si guiado por tu espíritu soy, no importa el lugar donde yo estoy, yo no temeré. Tu presencia hace la diferencia. Tu presencia transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo. Eres lo que necesito. Transforma mi desierto en un jardín secreto, lugar de intimidad contigo. Eres lo que necesito.
Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 9, reforma, consecuencia del reavivamiento. Ya analizamos el primer punto, que tuvo que ver con la reforma a lo largo de la Biblia. Y ahora vamos a ir específicamente al segundo punto, que es la reforma en la iglesia cristiana. Definitivamente estamos hablando más o menos de un periodo de siglos, desde el cuarto hasta el más o menos 16, 17... 16. Más o menos 16. Pastor, un momento bastante complicado en la iglesia cristiana, donde prácticamente las verdades bíblicas desaparecieron. Por eso es que decíamos, ¿cuándo es que se necesita un reavivamiento y una reforma? Cuando se pierde la relación con Dios. Hablamos de los casos del Antiguo Testamento, de los casos del Nuevo Testamento, con el caso de la iglesia de Corinto, el caso de la iglesia de Éfeso, pero también ya en el tiempo de la iglesia cristiana en el primer siglo mantiene la pureza doctrinal, ¿verdad? Y la defiende a capa y espada. Se olvidan del primer amor, que es lo que mencionábamos hace un instante. La iglesia del segundo y tercer siglo es perseguida, y aún por su fe, muchos de ellos mueren. Pero a partir del cuarto siglo, la iglesia es reconocida ahora por el Imperio Romano, se torna en la religión oficial, reconocida a partir del 325 con el Concilio de Nicea. Y entonces la iglesia no sufre persecución, ya está tranquila. Y entonces, en lugar de seguir avanzando en muchas áreas, empiezan a meter muchas doctrinas que no están en las Sagradas Escrituras, ¿no? La adoración de imágenes, por ejemplo, es una de ellas, la confesión ante el sacerdote, que es otra de ellas. Entonces empieza a haber una serie de ocultamientos de las verdades de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no llegan al pueblo, así que el pueblo no sabe realmente lo que Dios quiere. Y son los años que nosotros les llamamos los años de la época oscura, ¿no? Que algunos en la historia le llamamos el periodo de la Edad Media, ¿no? Es ese tiempo donde el oscurantismo espiritual fue el más tremendo de todos, ¿no? Entonces, con una oscuridad espiritual, Dios trató de levantar hombres, de Wycliffe en Inglaterra, por ejemplo, después en Florencia con Savonarola también trata de levantar unos cambios, con Juan Hus también trata de hacer algunos cambios, y no es hasta Lutero cuando se logra tener un reavivamiento en la vida espiritual, donde la gente vuelve a encontrarse con las Sagradas Escrituras. Y se vuelve a exaltar la justificación por la fe, algo que estaba completamente olvidado. Así es. Fue una época casi de muerte espiritual, ¿no? Se le llama oscurantismo, época o la edad oscura, la edad media, y proféticamente los 1260 días, si lo queremos ver por ahí, y entonces es una época en que la confianza en Dios se pierde. Se venden indulgencias, se compra el perdón, ¿verdad? El tocar ciertas reliquias o observar ciertas reliquias le dan años de perdón a una persona. La limosna libera a tus muertos del purgatorio. Y se enfatiza a un Dios vengativo, un Dios que está ahí listo para castigar. El mismo Martín Lutero sufre de esa manera de pensar, ¿no? Hasta que Dios lo libera, ¿verdad? Y encuentra este versículo tan poderoso para él, y yo creo que ahí inicia toda el despertar espiritual. El justo vivirá, por la fe vivirá, ¿no? Ya no tienes que estar haciendo esto ni aquello para salvarte. Acude a Cristo Jesús, y eso reanima. Eso trae luz a la iglesia, ¿verdad? Esa manera de pensar, y entonces hay un despertar, un avivamiento. Puedo ser salvo. Dios no es malo, Dios no es ahí un acusador mío, sino al contrario, se abren los brazos de Jesús para salvarnos. Es algo maravilloso. Solo Escritura y sola fe, ¿no? Porque se citaban más la tradición que la Biblia. Le hacían más caso a los que los padres de la iglesia habían dicho que a la propia Biblia, lo que había dicho Dios.
Así que entonces, ahora con estos dos postulados importantes, solo escritura y sola fe, cambia todo, ¿no? Y hay una reforma en la vida de las personas. Sí. Y aún una reforma, pastor, que quedó incompleta. Sí, porque hasta ese momento el mismo cristianismo estaba encerrado en la tradición. La tradición decía que se tenía que hacer así y la gente decía, pues así se ha hecho siempre, ¿no? Y recuerden que es muy difícil dejar los asuntos tradicionales. No es fácil, a veces nosotros decimos, no es fácil, no. La iglesia estaba encerrada en ciertas tradiciones y nosotros diríamos la tradición había secuestrado la salvación por la fe. La gente preguntaba, ¿cómo me salvo? Pues tienes que, si te querías salvar, por ejemplo, en aquellos días, una de las maneras para que puedas salvarte, pues tienes que hacer la gran peregrinación a Jerusalén, ¿verdad? Que esto lleva un poquito a algunas de las grandes batallas de las cruzadas. ¿Por qué? Porque los musulmanes interrumpen el paso, vamos a recuperar los lugares santos, etc. Pero todo tenía que ver con ese asunto de ¿quieres alcanzar el perdón? Pues ve hasta allá, ¿no? Procesiones. Haz la procesión al lugar más grande de todos. Y entonces la reforma viene, ayuda muchísimo, porque ahora las personas dicen, ¿cómo me salvo? Te salvas por la fe en Jesús, ¿verdad? Eso es lo primero, te salvas por la fe en Jesús, es la predicación de Lutero. Y cuando la gente ve las 95 tesis pegadas ahí en las puertas de la iglesia de Wittenberg, las leen, y lo interesante, para ese tiempo ya estaba funcionando la imprenta, y entonces, ¿qué es lo que hacen con esas 95 tesis? Que Lutero originalmente las había colocado para poderlas discutir académicamente hablando, ¿verdad? Lo que quería era una discusión académica, pero el pueblo cuando ve, entiende lo que dicen, las reproducen, se empieza a diseminar y las empiezan a repartir por todos lados, ¿no? Era algo local, ¿no? Sí, era algo Wittenberg, local. ¿no? Sí, era nada más para Wittenberg. Pero ellos empiezan a reproducir copias y copias y copias, se empiezan a extender por todos lados. Y entonces ahora la gente empieza a entender, oye, yo me salvo por la fe. No tengo que andar de rodillas de aquí a tal lugar, que era lo que, por ejemplo, había hecho Lutero cuando estaba subiendo la escalinata sagrada allí en Roma, y después de estar subiendo, de pronto viene ese pasaje que nos decía hace un ratito, el justo vivirá por la fe, que decía el pastor Abraham. Él viene, ¿qué estoy haciendo aquí yo de rodillas si el justo vive por la fe? Y esa es la prédica que le empieza entonces a dar. Y la gente empieza a tratar de hacer cambios. ¿Cuál es el gran problema de la reforma? El gran problema de la reforma es que no llevó adelante todos los cambios. O sea, ¿hubo cambios? Sí, hubo cambios. Sustanciales, sí. El hecho de que ahora yo sepa que me salvo en Jesús y que no me salvo por hacer cosas es un cambio trascendente. Pero el mismo Lutero no creyó que había más cambios que hacer. Por ejemplo, era a la epístola que escribe Santiago, le llamó la epístola de paja. Y que es me parece que es Santiago es el que hace un balance entre la salvación por fe, equilibra y la salvación por obras. Correcto. ¿Verdad? Para mí es el libro que hace el balance. Y el otro decía, no, es de paja. ¿Y qué significa que sea de paja? No tiene ningún valor, ¿verdad? No tiene ningún valor. Cuando justamente ahí Santiago dice, ¿sabes qué? La fe sin obras es muerta. Pero también las puras obras sin la fe no sirven de nada. Y eso le pasó un poquito a Lutero, ¿verdad? Es como el sábado, por ejemplo. En primer lugar, la ley. Quedaron a un lado. El sábado, quedaron a un lado. No se lograron dar. El bautismo, por ejemplo, el bautismo de infantes continuó sin ningún inconveniente. Otros descubrieron esas verdades y a veces fueron perseguidos por haber descubierto esas verdades. Los anabaptistas, por ejemplo. Sí, los anabaptistas, por ejemplo, que ellos decían, ¿saben qué? El bautismo debe venir cuando ya eres una persona que razona, que piensa, una persona adulta, pues. Cuando hay muerte o base a la muerte espiritual, todo se acaba, el ser entero se acaba. En el oscurantismo la fe estaba por abajo, ¿verdad? Pero las artes se acabaron, ¿sí? La ciencia no avanzó. ¿Sí? Cuando el ser humano se aleja de Dios, se aleja total y todo se viene abajo.
Cuando viene la Reforma, entonces empiezan otra vez cantos al Señor, se empiezan todos los grandes autores, ¿no? Empiezan a producir música, esculturas, pinturas y todo bien. Todo viene como ¿no? parte de una reforma. Consecuencia de eso, de una reforma. Yo creo que otra aportación de Lutero fue mucho que él tradujo la Biblia al alemán, Claro. ¿no? Y entonces, ¿para qué traduzco la Biblia? Para que todos la lean. Yo creo que la lectura de la Biblia, como hemos visto, es el estar atizando esa reforma y ese avivamiento. Ahí está, que no se acabe. Si ya lo logramos, si ya llegamos hasta acá, por incompleta que sea, avanzamos. Que se mantenga en eso, ¿verdad? Y entonces que se lea la santa palabra de Dios. Así que entonces yo creo, ¿verdad? Si en ese tiempo se dio la reforma a través de eso, yo creo que ahora podemos hacerlo otra vez. Claro que sí. Sí, una de las grandes contribuciones de Lutero fue justamente recordarle a la gente de la buena noticia, ¿no? Es decir, el Evangelio. ¿Y cuál era la buena noticia? El Evangelio tiene poder, como lo menciona Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero judío y también al griego, porque el Evangelio revela la justicia de Dios que Él da por la fe, el que confía en Él, como está escrito, el justo vivirá por la fe, como dice Romanos 1:17, ¿no? El hombre, sí es cierto, dice Lutero, está condenado, pero Dios ha hecho provisión. Amén. ¿Verdad? Dios ha hecho la provisión, como también lo mencionó después el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús, ¿no? Eso fue el gran mensaje de Lutero. Las personas siempre tienen esperanza. Antes no había, estaban en obscuras. ¿Cómo me salvo? Tienes que hacer, tienes que dar, tienes que buscar. Dice Lutero, no. Tienes que creer en Jesús. Y hasta ahí estaba bien. Lamentablemente es una reforma que se quedó corta. Trayendo estas verdades maravillosas de la Reforma y del tiempo del oscurantismo, quiero preguntarte, antes de ir a un corte, ¿estás viviendo tu edad media? ¿Tu relación con Dios se ha venido abajo? ¿La Biblia ha dejado de ser el fundamento de tu fe? Pues yo creo que es necesario hacer una reforma, ¿no crees? Así que quédate con nosotros, vamos a continuar con este interesante tema para saber cómo implementar, primero atizar el reavivamiento y entonces que las reformas vengan como consecuencia de ese reavivamiento. No te vayas, en un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta para entrar a la tercera y última parte de nuestro repaso de esta semana, que está basado en la lección número 9, Reforma, consecuencia del reavivamiento. Y vamos a analizar este tercer punto, que sería la reforma en el tiempo del fin. Y pastores, hemos analizado, ha sido un tema muy apasionante este que estamos desarrollando, y llegamos al último punto, que es justamente cómo Dios ha levantado a la Iglesia Adventista como ese movimiento de reforma mundial que tiene el propósito de exaltar aquellas verdades que en estos tiempos que mencionamos quedaron ocultas o quedaron descuidadas. Pastor, pero vale la pena puntualizar que esta reforma que hemos sido llamados nosotros a expandir mundialmente hablando, a veces se ha sido malentendida. Algunos piensan que reforma dentro de la Iglesia Adventista es salir de la iglesia y entonces formar grupos nuevos que se llamen reformistas y que entonces ellos van a hacer el cumplimiento de ese propósito divino. ¿Por qué no lo aclaramos, pastor? Bueno, recordamos nosotros que la iglesia desde un principio Dios la dejó para que continuara con las reformas que habían quedado pendientes en el siglo XVI. ¿Se acuerdan que dijimos que la iglesia allí quedó con asuntos pendientes? Sí se llevaron a cabo muchos cambios, pero hubo otros que quedaron pendientes. En el siglo XIX, cuando Dios levanta un pueblo,
Él levanta un pueblo y recuerdan una de las doctrinas que había quedado pendientes. ¿Y cuál era la doctrina que había quedado pendiente? Jesús va a regresar. A todo el mundo se le había olvidado. Y entonces empieza a través de un movimiento que fue mundial en el mundo cristiano, pero que en Estados Unidos, bajo Guillermo Miller, toma cierta pauta. Jesús viene y viene ya, ¿verdad? Esa es la gran contribución de Miller, que después asimila la Iglesia Adventista y que de hecho de ahí viene su nombre, Iglesia Adventista. Espera el regreso del Señor Jesucristo, nosotros esperamos ese regreso. Así que esta doctrina que había quedado olvidada, la Iglesia la retoma y dicen, ¿saben qué? Jesús viene, ¿verdad? Jesús viene y viene pronto, como es lo que dice las Sagradas Escrituras. Otras verdades que habían quedado por ahí pendientes, como la doctrina del sábado, aunque no fuimos los primeros que guardamos el sábado, los bautistas del séptimo día ya lo guardaban, pero sí le dimos un énfasis especial. Lo mismo a la ley de Dios, ¿verdad? Toda la ley, que es la ley que hace que nosotros tengamos una reforma. Porque el gran problema que tuvo Lutero, es muy interesante cuando uno estudia la historia, el gran problema que tuvo Lutero, ahí mismo en Wittenberg, que él decía, ¿saben qué? La gente se salva por fe, pero la gente no hizo cambios en su vida. Los cambios no venían a la vida, entonces Lutero decía, ¿por qué no hay cambios? Y entonces la gente seguía tomando, la gente se seguía embriagando, la gente se seguía adulterando, y decían, es que es bien fácil, yo nada más voy, confieso mis pecados al Señor, ya no necesito ir ni con el sacerdote ni dar nada, voy, confieso mis pecados ante el Señor y ya me perdonan. Entonces el estilo de vida no había sido afectado. Correcto. Cuando nosotros entendemos la ley, ahora entendemos que el nuevo hombre vive bajo un parámetro que Dios ha dejado. Sí, se convirtió en un libertinaje. El aceptar la ley nos ha puesto un parámetro. Somos libres con parámetros establecidos por el cielo. Pero tenemos que aceptar que toda esta reforma que Dios ha traído, no la ha traído a través de una persona, la trajo a través de un movimiento. ¿Verdad? No es que de pronto alguien diga, bueno, ¿y esto cómo es? No. Todo el movimiento empezó a aceptar esas reformas doctrinales que al final afectaron la vida de las personas. Por ejemplo, otra doctrina que estaba allí en el olvido era el don profético. Y vean lo interesante, cómo cuando Dios empieza a levantar a su pueblo, por otro lado el diablo también empieza a levantar falsos profetas. ¿Verdad? Por ejemplo, en aquellos días hubo un profeta, alguien que se autodenominó profeta, apellidado Gorgas, y él decía, ¿saben qué? Tienen ustedes que salir de las ciudades para que puedan recibir al Señor. Cuando Dios estaba levantando también el verdadero don profético a través de Elena de White. Es decir, el diablo siempre ha tratado de meter doctrinas falsas, porque las doctrinas falsas tienen una función: distorsionar el carácter de Dios. Las doctrinas verdaderas siempre nos van a señalar al Dios verdadero. Claro, la verdad siempre manifiesta el carácter de Dios, porque Dios es verdadero. Pastor, la iglesia adventista surge como una iglesia reformadora, ¿no? Dios, a través de su iglesia, quiere manifestar su carácter y entonces le da a su iglesia las doctrinas verdaderas, para que entonces los demás que necesitan un reavivamiento vean cómo es que se tiene que vivir y entonces se produzca una reforma en la vida. La iglesia nació como una iglesia reformadora, pero para que la iglesia reformadora haga eso, necesita una reforma ella también. Individual. Individual, sí. Individual y corporativo, claro, también, claro. En su conjunto. Ahora, proféticamente representamos la iglesia adventista a la Odisea. Y fue nuestra primera elección. Esta iglesia, que es una reformadora, necesita una reforma. Necesitamos avivar el asunto. Y ya hemos dicho, ¿qué pasaría si la iglesia estudiara la santa palabra de Dios? Que vimos que es la base para el reavivamiento. ¿Qué pasaría si la iglesia
hablo de los miembros de la iglesia, oráramos y testificáramos y que expusiéramos las verdades que el Señor nos ha dado a nivel mundial. Y yo creo que es lo que espera, y yo creo que es lo que se va a dar. Correcto. Un revivimiento y una reforma en su iglesia, y la gente que no conoce a Jesús va a venir. Esta iglesia reformadora necesita una reforma en su seno, porque Dios no da luz ahí a un individuo aisladamente. Como ¿sí? iglesia. Como iglesia debe haber una reforma. Y ese es el llamado que se nos está haciendo en el tiempo del fin. ¿Verdad? Que le demos honra y gloria al Creador de todas las cosas. Cuando la mayoría de la gente cree, ¿verdad? Los científicos creen que venimos por un proceso evolutivo, Dios se levanta en este tiempo y dice, hay un Creador y a ese hay que darle honra y gloria. ¿Y cómo lo hace? A través de su pueblo, ¿verdad? Porque su pueblo predica el Evangelio eterno. Y justamente el Evangelio eterno dice, tú no vienes de un proceso evolutivo, tú vienes creado, por lo tanto te voy a dar las buenas noticias. Las buenas noticias es Dios te hizo, ¿no? Y por eso dice el mensaje, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿no? Es decir, Dios es el creador, Dios no ha cambiado su derecho, ni se lo ha dado a nadie más. Él dice, yo soy el creador. Recuérdenle a la gente que yo soy el creador, que no vienen de seres inferiores, vienen de mí, ¿no? Pastores, y aún en ese proceso, en ese estado laodicense, la sierva de Dios menciona que hay chubascos que se están dando, hay personas que están llenas del Espíritu Santo ahora, hay personas que están reavivando la fe, que están retomando el estudio de la Biblia, que están testificando con poder. Pastor, ¿este asunto de la reforma, pastor, en los tiempos finales, será un asunto individual o será un asunto corporativo? Tendrá que, de acuerdo a lo que dice Ellen White, tiene las dos partes. Se da individualmente porque como persona yo tengo que entenderlo antes que cualquier otro, que estudiar las Sagradas Escrituras es lo único que me proporciona el mensaje del Señor para mi vida. Así de sencillo. Yo tengo que entender que si las Sagradas Escrituras, si esto es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, bueno, tengo que conocer la palabra de Dios, y al conocer la palabra de Dios, conoceré su voluntad. Y entonces ahora yo empezaré a hacer cambios. Pero también como iglesia tenemos que volver a las Sagradas Escrituras, todos como iglesia. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Cuando ellos como pueblo regresaban a las Escrituras, había cambios tremendos. Y entonces ellos podían realizar la reforma de su vida de manera extraordinaria. A mí me parece que eso es parte de lo que Elena de White justamente dice, y es lo que va a pasar en el tiempo del fin, porque tendremos una iglesia sólida como cuerpo, ¿verdad? Tendremos una iglesia sólida que podrá pasar por problemas, podrá pasar por dificultades, pero que se mantendrá fiel. Y justamente al mantenerse fiel estará diciendo qué es lo que cree, qué es lo que espera que suceda, y qué es lo que cree. Cree que Jesús viene. ¿Y qué espera? Que venga. ¿Cómo se salva? Se salva por la fe en Cristo Jesús, como su Señor y como su Salvador. ¿Y esto qué produce? Cambios en su manera de vivir. Su manera de alimentarse, en su manera de guardar el sábado. Por eso es que decíamos, la iglesia es un movimiento reformador, porque muchas cosas que habían quedado pendientes se fueron dando poco a poco. Y entonces la iglesia adventista empezó a hacer esos cambios poco a poco, esos cambios doctrinales. Se descubrió que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y al descubrir que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Se dejaron de lado todas las carnes. Reforma pro salud. La reforma pro salud. Se dejaron de lado todos los cambios o todos los alimentos inmundos, como la Escritura le llama. Es decir, la iglesia fue entendiendo el mensaje, pero lo entendió como grupo. Pastor, y aún si algunos no viviéramos en base a esa maravillosa luz, no significa que las preciosas verdades de esta iglesia están mal. No, estamos mal los seres humanos, así es, pero las verdades siguen siendo preciosas. Nosotros podemos fallar como seres humanos, pero las verdades serán verdades, no importa quién las diga. No importa quién las diga. La verdad nunca puede ser ocultada por la mentira. Así que cuando alguien nos dice una mentira conjugada con verdad, será mentira. Pero la verdad, tal cual está en las Sagradas Escrituras, siempre surge como tal.
Desgraciadamente hemos llegado al final de este apasionante repaso. Estaremos de acuerdo que ha sido muy profundo este repaso, muy alentador, pero también nos lleva mucho a la reflexión. Por eso queremos terminar con algunas palabras finales de cada uno de nosotros a manera de conclusión. Pastor Isidro. Yo nomás quisiera decirle a los hermanos que nos ven e invitarles para que puedan iniciar con el estudio de las Sagradas Escrituras, con la oración más intensa, suplicándole al Señor que Él pueda traer los cambios que se necesitan de manera personal y los cambios que quizá la iglesia necesita, de tal forma que estemos listos para predicar el Evangelio con toda la potencia del cielo y ser receptáculos de la lluvia tardía. Gracias, Pastor. Pastor Abraham, palabras finales. Pastor, vimos en esta lección que a través de la historia el pueblo de Dios tuvo altibajos, ¿no? Pero nunca dejó de ser su pueblo. En la iglesia cristiana también cayó, pero Dios produce reavivamientos y reformas en la historia. Se necesita un reavivamiento y una reforma actual, dice la sierva del Señor. La mayor necesidad de la iglesia es un reavivamiento y una reforma. Reavivamiento, estudiar la palabra de Dios, hacer oración, testificar. Hagámoslo. Si es nuestra mayor necesidad, ¿por qué no hacerlo? Entonces, que se produzca en la iglesia adventista un reavivamiento y una reforma a través del acercamiento a Cristo Jesús, a través de estas tres cosas que hemos hecho. Muchas gracias, Pastor Abraham. Querido hermano, si quieres experimentar la reforma, no tienes que irte de la iglesia y buscar otra iglesia. No. En esta iglesia, por imperfectos que seamos los seres humanos, las verdades siguen siendo perfectas. Mejor, como dice el Pastor Abraham, el Pastor Isidro, pongámonos a estudiar la palabra de Dios, a orar, a testificar, realicemos un reavivamiento en nuestra vida que nos lleve a hacer cambios. Y si todos lo hacemos, verás lo que sucederá con este movimiento profético que el Señor levantó. Ojalá que pronto podamos terminar la tarea y pronto podamos estar en casa con Jesús. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les bendiga a todos y aquí los esperamos.